Entonces, ¿sí ve que es más profesional hacerlo así que así? Entonces, vamos a ver, claro lo que es una clase y cómo crea un objeto. Vamos a ver ahora otro término que es la herencia. Ahorita hablamos de eso. Yo fui hasta la casa del señor Merian. Nos vemos a la zona ya empezó. Sí.
Pero yo no sería más rica porque yo la que me levanta el sombrero. Y yo la que me levanta que sale de esa la que levanta el sombrero. Esa es la que me acuerdo que tenemos que pasar por de pocas palabras. ¿Cuál le llama? No, médico. El idioma, el lemotricuero. El idioma acá, el segundo. 3-5. Una correa carneta. Miremos lo otro, la herencia. Chicos, terminamos estos conceptos rápido y después vamos con donde Beto. ¿Voy a donde Beto? Profe, la HMI, profe. Bueno, Python soporta herencia y herencia múltiple. Por ejemplo, vamos a crear una clase hombre y para como tal para heredar de otra clase le indicamos dentro de la clase de cuál superclase es la que hereda. En este caso hombre hereda de persona y voy a crear otra clase que se llame mujer voy a crear Una pregunta soy una mujer y ahora no van a pedir Pero acá no va new. Acá no existe el new, ¿no? ¿El 17 la edad? ¿Cómo? ¿El 17 la edad? Sí. Una voluntaria. ¿El nombre de su mujer? Una voluntaria, no. Una voluntaria. ¿Jamie? No está leyendo el comentario. 16, casi la tiene. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente.
Cuando yo, acá tengo, esta es mi superclase, ¿no? Esta es mi superclase. Qué programa tan machista. No, pero me están grabando. Por eso no quiso escribir la nombre de la mujer. No, yo tengo acá tres clases, la clase persona, la clase hombre y la clase mujer. Tanto la clase hombre como la clase mujer heredan de la clase persona. Cuando yo heredo, automáticamente los métodos de la superclase quedan siendo parte de las subclases. En este caso, tanto el método saludo como el constructor son tanto el constructor como el método saludo pertenecen a la clase hombre y mujer, así yo no lo haya escrito. ¿Por qué? Porque para eso estoy utilizando herencia. Le estoy heredando todos los atributos y todas las características de una superclase. ¿Estamos? Sí, es que acá cuando tiene caracteres especiales, porque yo le escribí la ñ, automáticamente él me pregunta, cuando yo lo guardo, él me dice en qué sistema de codificación lo voy a trabajar. UTF-8. ¿Cómo? Error. Saludos, profe. Es saludo, sí. No, simplemente uno, el ejemplo que yo puedo utilizar un método de la superclase y otro que no lo puedo hacer, pero igual ustedes lo podrían hacer. Ah, eres mujer. Sí, me faltó el saludo para que no. ¿No? Esta codificación ya la puedo colocar al principio del archivo. No, así como está. No salió, profe, dice, no salió. No salió. Wow. No sale Muñoz. Entonces lo importante de esto es que tengan en cuenta que cuando yo hago herencia, lo otro que puedo hacer es sobreescribir los métodos. Sobreescribir. Es decir, si por ejemplo la clase hombre voy a definirle el mismo método, en este caso que se llama saludo, ¿ok? Ya, un momento. Entonces, por ejemplo, Q, es otro objeto, Q. Por ejemplo, que el de la clase hombre quisiera acá estoy haciendo, voy a reescribir los métodos. ¿En qué consiste reescribir los métodos? Yo acá estoy utilizando herencia de la clase persona.
¿Estamos? Tengo dos métodos, el constructor y un método llamado saludo. Tengo una clase hombre que hereda de persona y que esa clase hombre tiene dos métodos, uno que se llama saludo y otro que se llama actividad. Como ustedes pueden ver, este método ya se encuentra acá. ¿Listo? Ya se encuentra. Como ya se encuentra, lo que hace es sobreescribir, es decir, que cuando yo ejecute el método y acá tenga herencia y tenga un objeto de la clase hombre, como tal el saludo pues se va a ejecutar, no va a ser el de acá, sino va a ser el de la propia clase. Es decir, reescribir un método. Veamos de nuevo el ejercicio, ya no tiene que aparecer hola por defecto saludo que decía buenas noches, mi nombre es Darwin y tengo tantos años, sino dice hola a todos, soy Darwin. Y a Jamie, que si solamente tiene un método y no estoy reescribiendo saludo, debe salir por defecto que es esto. ¿Sí? Hola a todos, soy John Darwin Muñoz y Jamie como tal siguió comportándose con el mismo método de la superclase llamada saludo. ¿Estamos? ¿Vamos ahí? ¿Todos? Vamos a hacer otra cosa que se llama polimorfismo. El polimorfismo no es lo mismo que sobrecarga de métodos. En Python no existe sobrecarga de métodos. Faltan 25. ¿Qué es complejo? No es complejo. Claro. ¿No? ¿Qué es polimorfismo? Una cosa es polimorfismo y otra cosa es sobrecarga de métodos. De pronto ustedes entendieron el polimorfismo como sobrecarga de métodos. En Python no existe sobrecarga de métodos. ¿Qué era la sobrecarga de métodos? La sobrecarga de métodos consiste en que yo puedo tener un método con el mismo nombre pero diferente cantidad de argumentos. Por ejemplo, yo dentro de una misma clase puedo borrar este que está acá o voy a crear uno nuevo. No. Voy a crear uno nuevo. El polimorfismo más ¿No? ¿Qué es la sobrecarga de métodos? La sobrecarga de métodos en que yo pueda tener varios métodos con el mismo nombre pero con diferentes argumentos. Entonces, por ejemplo, dentro de la clase perro tengo dos obtener sonido, pero este obtener sonido tiene un parámetro y este obtener sonido puede tener otro parámetro. Entonces, hambre. Profe, esos parámetros fue eso, entonces, si ve que son dos métodos con el mismo nombre, pero tienen argumentos
iniciales, uno lo podríamos utilizar para obtener el sonido normal de un perro y otro para obtener el sonido cuando tiene hambre. En este caso, un método con un parámetro y un método con dos parámetros. Eso es sobrecarga de métodos, que lo admiten algunos lenguajes. Que cuando yo voy a invocar un método y lo ejecuto con la cantidad de parámetros que me indica, él me ejecutó este. Pero si yo le coloco otra cantidad de parámetros, él me va a ejecutar siempre y cuando tenga la cantidad de parámetros que corresponda en la definición. ¿Claro? Por ejemplo, en otros lenguajes, en Python esto no me sirve. Si yo dijera así, creo una clase llamado... ¿Cómo? No. Y yo le digo pan obtener. Espere que primero quiero que vean que sobrecarga de métodos para que no lo vayan a confundir. ¿Otro yo? ¿Otro yo? Entonces, ¿Otro yo? Wow, wow. entonces tengo dos métodos con el mismo nombre, pero hacen cosas totalmente diferentes. Ver. Hacen totalmente dos cosas diferentes, ¿claro? ¿Vamos hasta ahí? La sobrecarga de métodos no sirve en Python, es decir, si yo tengo acá un método con el mismo nombre y tengo otro con menos parámetros, se supone que si yo le digo acá obtener sonido, él me va a ejecutar este, pero si yo le digo este, él me va a ejecutar este, por la cantidad de parámetros. Python no maneja sobrecarga de métodos. Entonces, en otros lenguajes, eso es una sobrecarga de métodos. En otro lenguaje, eso es una sobrecarga de métodos. En Python, lo que pasa es que Python puede tener argumentos dinámicos. Por eso es que no trabaja sobrecarga de métodos. Pero ojo, si ustedes vieron por polimorfismo esto no es un polimorfismo. Esto yo lo puedo hacer en otro lenguaje, pero no es polimorfismo, esto es sobrecarga de métodos. ¿Claro? Aunque Python no funciona, pero simplemente quería mostrar un ejemplo a nivel de programación cómo sería una sobrecarga. ¿Cómo? Python ¿qué hace? Si ejecuta, ¿qué hace? Python lo que hace es reemplazar. Si yo definí dos parámetros con el mismo nombre, dos métodos, lo que hace él es utilizar el último. ¿Sí? Sí. En otros lenguajes que lo pueden hacer, sí. Todo dependiendo de lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, yo defino un método que se llame... ¿Cómo? Cierto, que no tiene hambre. Ese sí no tiene sueño por ahí. Yo puedo tener una clase y con un método que diga abrir conexión con host. Tenga dos métodos que desean abrir conexión con host. El primero que sea abrir conexión con host. Tengo una clase de conexión a base de datos y tengo un método que se llama abrir conexión. Ese abrir conexión le tengo un argumento y por defecto el argumento va a ser dos argumentos, el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña, y por defecto el host al que se va a conectar va a ser localhost. Pero puedo tener otro método que se llame abrir conexión, en donde tenga que escribir los tres métodos: la dirección del host,
la dirección el nombre de usuario y el nombre de la contraseña. Y si yo voy a hacer conexiones locales, utilizaría la de 2 parámetros, pero si voy a hacer conexiones remotos, las de 3 parámetros. Cosas como eso, o sea, eso, y eso maneja, por detrás de eso maneja su encapsulación. Pero esto se usa. Ahora, ¿qué es el polimorfismo? El polimorfismo consiste en que cada clase... ¿Qué es esto? Ya se desquitó con el pobre. Si no puedo correr el compadito. Yo tengo 2 clases. Voy a escribir una clase perro ¿Otra vez? y otra clase gato. Ya que borré uno. El polimorfismo lo utilizo. Chau. ¿Cómo? ¿Cuál chau? Miau, miau, miau. ¿Soy un gato? Miau, no es una gata. ¿Me ahogo? ¿Un gato ahogado? Entonces, el polimorfismo lo utilizo cuando diferentes objetos utilizan un mismo método, pero a cada método él va a ser una función en especial. En este caso, cuando yo cree un objeto de la clase perro, va a imprimir, cuando ya me invoque el método de obtener sonido de la clase perro, va a ser wow, wow, soy un perro, y cuando lo haga de la clase gato, va a ser wow, wow, perdón, miau, miau, soy un gato. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago esto? Es un gato bilingüe. Sí. Entonces voy a crear una función para eso, llamémoslo Miau, go. Perro, go. entonces voy a poner una función que llame a escuchar, y acá como tal va a recibir un atributo que se llame animal, no importa si es un perro, no importa si es un gato. Listo, va a recibir un animal. Ay, no necesita el ser. El caso es que voy a decir, no, porque no lo estoy haciendo, no estoy utilizando esto dentro de una clase, sino fuera de la clase. Es una función normal. ¿Sí? Chao, Oscar. Y llamémoslo acá P igual a perro, G igual. Gato, profe, gato. Ahí está haciendo una asignación. Si yo le envío el objeto P, la función escuchar me va a imprimir el perro, y si le envío a escuchar la G, Gato. gato. ¿Sí? La misma función está siendo polimórfica. ¿Por qué? Porque yo le estoy enviando un objeto y él va a ejecutar un método que se llama obtener sonido. Pero tanto ese obtener sonido va a ser una cosa diferente cuando el objeto es un perro, y va a ser una cosa diferente cuando el objeto es un gato. Ahí se puede usar el muy bien.
acá tengo un error. Es que esta clase no la tengo importada. Ciérrelo porque yo lo vi abajo de eso. Sí. Entonces, si ve, si yo le digo acá escuchar al objeto G, debo tener porque acá le estoy viendo, acá le estoy diciendo, acá le estoy imprimiendo de nuevo. Sí, mío, soy un gato, pero si es a escuchar mismo le envío un objeto de tipo perro, va a ser algo diferente a lo que hace donde hubiera enviado un gato. Entonces, eso es polimorfismo. ¿Sí? Los métodos son similares o tienen el mismo nombre entre diferentes clases, pero cuando yo voy a ejecutar uno de esos métodos, él va a ser de acuerdo al tipo de objeto que sea. Por ejemplo, este método es polimórfico, escuchar. ¿Por qué? Porque si yo le envío un objeto de tipo perro, hace como perro, y si le envío un objeto de tipo P, entonces de acuerdo al tipo de objeto, al objeto que él sea, él va a ejecutar su propia función. Eso es polimorfismo. De pronto, ¿yo qué podría hacer? Si yo estoy haciendo, yo podría hacer un editor, un Paint, por decirlo así, ¿sí? Y yo tengo un método polimórfico que se llama dibujar, y yo le envío ese dibujar, va a ser una cosa cuando yo le diga que el objeto es un círculo, ¿no? Cuando yo le diga que es un cuadrado, va a ser otra cosa. Cuando yo le diga que es un rectángulo, va a ser otro comportamiento. Pero el método siempre se va a llamar dibujar, solamente que él va a ejecutar cosas diferentes dependiendo del tipo de objeto que sea. ¿Listo? Eso es el polimorfismo. ¿Claro el ejemplo? Ahora, se preguntarán por qué todo esto. Porque para poder entender los patrones de diseño son creados a través de la programación orientada a objetos. Implementan conceptos como polimorfismo, como herencia, como clases, objetos, mensajes. Esto es un mensaje es comunicarse con un objeto. Esto es un mensaje es esto. ¿No? Entonces todo eso lo implementan los patrones de diseño. Ahora, a manera rápida, un patrón de diseño. ¿Cómo? No alcanza que todavía. Acá vimos ejemplos claros de lo que son clases, herencia, polimorfismo, ¿cierto? Que es lo que iremos a trabajar cuando estemos trabajando con Django. Creación de objetos, clases, herencia. Eso lo tenemos que conocer. Entonces ya lo conocían, acá simplemente lo hice a través de la sintaxis de Python. Ahora, ¿qué es un patrón de diseño? Bueno, los patrones de diseño. No, para la próxima. Los patrones de diseño como tal lo que hacen es definir soluciones a un problema en particular. ¿Para qué se crean los patrones de diseño? Bueno, yo me pongo a programar normalmente. Yo hice una aplicación para ¿qué? Para una empresa, y me salió otra aplicación
para otra empresa y ambas manejaban bases de datos. Entonces, las bases de datos tienen un comportamiento particular en los que yo tengo que desarrollar, que es crear la conexión, hacer sentencias SQL, ¿no es cierto? Insertar, borrar, actualizar documentos, actualizar registros. Y yo veo que cuando los proyectos van siendo más y más y más, surge la necesidad de que yo mismo cree un conjunto de librerías, un conjunto de patrones para que manipulen ciertas cosas. ¿Claro? Por ejemplo, es algo tedioso que yo tenga que hacer desde cero mis cosas para cada proyecto si yo ya sé cómo se hace. Entonces, cuando comienzan a suceder ese tipo de cosas, uno se plantea, no, voy a hacer una librería para que me manipule la conexión a la base de datos. Entonces voy a hacer una clase que me maneje la base de datos, y si yo la quiero involucrar en varios proyectos, voy a importarla en todos mis proyectos. Entonces yo como tal defino una solución que va a dar, defino un prototipo que va a dar solución a algo en particular, en este caso a la conexión con una base de datos. Eso es un patrón. Un patrón es una solución a un problema común. ¿Sí? Y uno los crea a medida que le va surgiendo la necesidad. Obviamente hay patrones que ya están definidos para problemas puntuales, ¿sí? Que son patrones de diseño. Eso se llaman patrones de diseño, lo que está muy bien. A cada uno le fue asignado un patrón de diseño. ¿Listo? Aunque patrones de diseño existen varios. Entonces, ¿qué sucede? El proyecto siguió creciendo y aparte de manejar conexión de base de datos, también maneja los archivos. Y yo creo varios proyectos con manipulación de archivos. Entonces yo creo una librería para que me manipule archivos, para no estar escribiendo tanto código. Recuerden uno de los principios que es no repitas, Drive, ¿no? No repitas código. Entonces yo comienzo a crear una cantidad de patrones para que me dé solución a ciertas cosas en común. ¿Listo? Eso es un patrón de diseño. Veamos. Espere que es que no voy a dejarlos para que vayan de una vez ahorita y sigan trabajando. Entonces, un patrón de diseño lo hago para evitar resolver un problema partiendo desde cero, como les decía anteriormente. Reutilizar soluciones que ya han sido descubiertas desde antes, sin necesidad de que yo la vuelva a hacer. A veces es molesto reinventar la rueda, ¿sí? Hay que conocer ciertas cosas, ¿sí? También soy uno de los que piensan que hay que saber cómo se hacen las cosas, pero la idea es tener por lo menos la conceptualización. Pero si la rueda ya fue inventada, es poder utilizar esa rueda para poder nosotros hacer aplicaciones de manera segura, de manera eficiente, ¿sí? Y para eso son también los patrones de diseño. Me permiten hacer ese tipo de cosas. Si ya fueron probadas, para que yo voy a crear algo desde cero, ¿sí? Y es por eso el uso de los frameworks. Los frameworks es un marco de trabajo. El framework es un marco de trabajo que como tal me va a evitar realizar mi aplicación desde cero y que lo que ya sea más relevante o más específico de mi aplicación yo lo programe. Pero las cosas básicas que tienen todas las aplicaciones se encarga el framework y no el desarrollador para que no lo haga desde cero. Ahora, el framework, para poder hacer todo ese tipo de cosas, manipulación de base de datos y poder hacer eso muy transparente para nosotros y como lograr independizar a manera de capas varios frentes de trabajo, él lo hace utilizando patrones de diseño, ¿sí? Los patrones de diseño, quien quiera hacer un framework tiene que estudiar qué patrones de diseño me pueden ayudar a crear mi framework. ¿Por qué? Porque me va a permitir dar soluciones eficientes y seguras. O sea, ya es algo que está, ya es una solución a un problema en común.
Entonces, todos los frameworks traen sus propios patrones de diseño. El framework que nosotros vamos a trabajar es un patrón que se llama MVC, aunque es derivado de MVC porque de Django no es propiamente MVC. Pero como tal, para llegar a ese patrón, se debieron haber creado para el framework otros patrones de diseño. Entonces, a ustedes les puse a averiguar Factory, Abstract Factory, Prototype, Singleton, ¿y cuál más? Ya, Prototype. ¿Esas 4 nomás? Esos 4 patrones de diseño les puse a buscar. Ahora espere que ya les no, yo sé. Ahora, como vimos acá algo, como vimos el manejo de la programación orientada a objetos, y cada uno ya estudió qué era el patrón de diseño que le correspondió. ¿Cómo? No es para ahorita. ¿Sí? Y cada uno consultó cómo hacer un patrón de diseño en Python, ¿no? El patrón de diseño que le correspondió. 3 minutos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer cada grupo? Oiga, el domingo ustedes no me acordaron a las 5. ¿Nadie conectó a las 5 de la tarde? Usted no se conectó. Bueno, no me acordaron. El caso es, cada uno tiene asignado un patrón de diseño. La próxima clase